otra clase, ahí pongo a grabar. Gracias, profe. Toda esta intro divina que acabo de hacer no nos va a quedar registrada. Bueno, no importa porque ahora vamos realmente al desarrollo teórico para quien lo necesite. Decíamos la higiene y la seguridad laboral, pensarla como ciencias fácticas, y en este punto quiero recuperar dos ideas centrales que la semana pasada las trabajamos y que hoy las vamos a profundizar. Y tienen que ver con la idea de qué es lo que hace que un conocimiento sea válido en el campo de las ciencias fácticas. Y tenemos que hablar de dos características centrales, ¿sí? Las ciencias fácticas se caracterizan por buscar la veracidad de un conocimiento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la veracidad? Que realmente este conocimiento al que estoy arribando haya sido comprobado por medio de la utilización del método científico. ¿Sí? Hemos dicho muchas veces que hay un tipo de conocimiento que es el conocimiento práctico, que es válido, que es necesario, pero que a la luz de la cientificidad no lo podemos tener en cuenta porque podemos comprobar una única situación, pero esto no lo podemos replicar en una muestra o en una población como necesitaríamos para construir un conocimiento final. Entonces, las ciencias fácticas buscan la veracidad de esos conocimientos. No porque la piedra se cayó una sola vez voy a elaborar una ley, trayendo una lógica de las ciencias formales. Necesito que esto suceda bajo rigurosidad del método científico un par de veces por lo menos para poder asegurar que según la densidad del elemento le va a pasar tal o cual cosa cuando caiga. Eso es lo que estamos diciendo. Segunda característica importante es la característica o la idea de que el conocimiento científico tiene que ser verificable, ¿sí? Veracidad y verificación pareciera que son lo mismo, no lo son, no son sinónimos, pero sí se complementan mucho. ¿De qué hablamos cuando hablamos de que un conocimiento sea verificable? De la idea esta central, que nos dice que el enunciado que confirma o que no confirma tiene que ser claro, ¿sí? Después de haberlo confrontado con otros enunciados que sean similares, vamos a poder decir entonces, esta idea funciona realmente de esta manera. Lo voy a traer de nuevo nuestro clásico ejemplo de la ley de gravedad y demás. Yo para poder decir que un elemento de determinada fuerza, si lo arrojo de determinada manera, le va a suceder tal o cual fenómeno, eso es un enunciado que confirma. Para haber construido este enunciado que confirma algo que sucede, primero tengo que haber verificado si esto era así. Lo que les decía hace un ratito, si una de las piedras le pasa, pero a la otra no le pasa, y a la pluma no le pasa, entonces no puedo terminar de verificar esto que creo. Esto que creo inicialmente en una investigación es la hipótesis de investigación. Entonces, de alguna manera lo que nosotros buscamos es verificar nuestras hipótesis, y cuando hablamos de verificar no tiene necesariamente que ser confirmada, que decir, sí, yo tenía razón, la hipótesis es esta o lo que yo creí es verdad. A veces confirmar es descartar y decir, no es correcto lo que yo pensaba inicialmente o es parcialmente correcto, y a partir de eso elaboro la construcción del conocimiento. ¿Sí? Entonces, veracidad y verificación como dos conceptos complementarios que caracterizan a las ciencias fácticas. La idea es distinguir uno del otro, para ver cuándo estamos nosotros por verificar un conocimiento o cuándo estamos por arrojar una verdad, ¿sí? O un conocimiento veraz dentro de el hacer de las ciencias fácticas. ¿Me explico, chicos? O ya nos empecé a enredar con un montón de términos técnicos que... Díganme ustedes. Ya vamos a encontrar diferencias. No, profe, creo que, bueno, tal como dijo, la veracidad que demuestre que está aplicado a través de un método científico y verificable que pueda ser comprobado, las afirmaciones en base al tema que uno está tratando, en el contexto que está. Perfecto, Javier, va por ahí. Cuando hablamos de comprobar, ¿hablamos necesariamente de que comprobar es, teníamos razón? Comprobar es tener razón y decir, sí, lo que yo decía estaba bien. No, porque es subjetivo eso. ¿Por qué es subjetivo, Javier? Porque es como yo lo veo. Por ahí, si no puedo demostrar cómo es realmente, es como yo lo veo. Es como yo interpreto.
Y si es como vos interpretas, tomo esto que vamos a ir hilando con Javier, si es como vos interpretas de forma subjetiva, ¿tiene validez científica? No. Bien, ¿sí? Pero comprobar significa que yo he visto o he analizado un comportamiento que se repite y ya a través de todos los métodos o investigación pueda decir sí, la piedra si la tiro cae hacia abajo por esto, esto y esto. Eso es comprobar para mí. Bien. Comprobarlo, vuelvo a llevar esta idea tomando lo que ustedes, yo y Javier están diciendo. Comprobar es realmente ver cómo funcionó esto que pasó. A veces comprobar es descartar la hipótesis y a veces comprobar es confirmar nuestra hipótesis inicial. En ninguno de los casos la hipótesis es cierto que al estar elaborada por el investigador tiene un tinte subjetivo, porque yo creo, pero no es que yo creo porque a mí me parece que, yo creo porque basándome en estas teorías, en estos autores, en este conocimiento, en estas características del fenómeno en estudio, veo que la causa, la consecuencia podría ser esta. Claro. Esa es la elaboración de una hipótesis. Tener fundamentos. Exactamente, los fundamentos nos llevan a armar una hipótesis y a la larga nuestra investigación está hecha para confirmar o no, para comprobar una hipótesis. Para eso investigamos. Si yo compruebo mi hipótesis por verdadera o por falsa que sea, voy a poder resolver el problema de investigación que dio inicio a todo este proceso que llevó adelante. ¿Vamos bien? Acabamos de recorrer más o menos todos los pasos del método científico que después nos vamos a ir adentrando en cada uno con mayor profundidad. Pero esto es lo que estamos diciendo, ¿sí? Con estas dos características que a priori o hasta acá a lo mejor las teníamos identificadas como sinónimos y estamos viendo que no lo son, que son dos características distintas y ambas tienen que cumplirse para hablar de que un conocimiento pertenece al campo de las ciencias fácticas. Acá cierro un poco lo que veníamos trabajando y también doy continuidad en esta lógica de ejes de trabajo al eje. Hoy vamos a estar trabajando, les diría un poco el eje número 1, cerrándolo, el eje número 2, y vamos a ir y vamos a volver, porque dijimos que no eran unidades estancas. Pero hoy vamos a hablar un poco del método científico, ¿sí? Porque hasta acá estuvimos viendo la lógica del conocimiento. El conocimiento lo hemos caracterizado y diferenciado. El conocimiento científico da origen a la ciencia de alguna manera, o la ciencia provoca un conocimiento científico. Distinguimos las ciencias para quedarnos con las ciencias fácticas. Ahora, acabamos de decir que una de las características centrales de las ciencias fácticas tiene que ver con respetar la lógica del método científico. Entonces, para que nuestro conocimiento que está dentro del campo de las ciencias y dentro de las ciencias fácticas sea veraz, vamos a tener que recurrir al método científico. Y la idea hoy es conocer de qué hablamos cuando hablamos de método científico, ¿sí? Primero, inicialmente, lo que quiero decirles y remarcar específicamente en la clase de hoy es que vamos a tomar, y todos los conceptos que hasta acá estamos tomando, van a ser en base a Fidias Arias, ¿sí? Vuelvo a decir siempre que Fidias Arias es un autor que reinterpreta a Sampieri de una manera mucho más didáctica y por eso lo tomamos directamente a él. Esto no quiere decir que no puedan leer a Sampieri por Sampieri, de hecho, a nivel conceptual plantean lo mismo, pero Fidias Arias lo hace de una forma mucho más práctica y es lo que a nosotros nos interesa desde el saber hacer, ¿sí? Recalco, como dije la semana pasada también, que si alguien quiere imprimir uno de los 3 apuntes por ahorro económico, pero a su vez por practicidad, sugiero que el que impriman sea el libro de Fidias Arias. Entonces, habiendo dicho todo esto, vamos a adentrarnos un poco en la idea del método científico y reconocer, como nos dicen los autores, que el método científico, por definición, es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se utilizan para formular o resolver algún problema y arribar entonces a la verificación de una hipótesis. Lo vuelvo a decir. El método científico es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que nos permiten formular y o resolver problemas de investigación y arribar a una verificación de la hipótesis. ¿Sí? Les doy tiempo ahí a que lo completen.
Por eso, de alguna manera, en esta diapositiva está deconstruido el concepto, más que traerlo, traje específicamente las palabras claves, y están diferenciadas por color, de alguna manera reflejando o imitando lo que sería un nivel de profundidad, ¿sí? Dentro de la definición de método científico, y con esta definición que acabamos de dar, no sé si a todos nos quedó claro, necesitamos repasar, pero lo que estamos diciendo es que el método científico se compone de muchas partecitas para realmente poder verificar o comprobar en este sentido una hipótesis. La idea de los pasos los vamos a ver dentro de un ratito, son los distintos momentos o los distintos engranajes que hacen al proceso de investigación. Cuando yo digo que investigo bajo la luz del método científico, significa que rigurosamente aplique cada uno de estos pasos en el orden preestablecido para poder arribar a comprobar o verificar mi hipótesis. Ahora, para eso me voy a valer de un montón de técnicas y procedimientos que algunos van a ser propios del método científico, de la metodología científica, y otros van a ser propios de las disciplinas que se ponen en juego. Hemos hablado muchas veces de que ustedes tienen instrumentos de recolección de datos propios de la higiene y la seguridad, procedimientos que son propios, y esos los vamos a enriquecer a la luz del método científico, ¿sí? ¿Todo esto para qué? Para que sucedan dos cosas, para poder formular de alguna manera el problema, poderlo elaborar y a su vez poderlo resolver, porque reconocimos en algún momento que el conocimiento era un proceso y era un resultado, era ambas cosas a la vez y no una o la otra. En definitiva, sí. Disculpe, se me Diga. corta mucho el internet. ¿Podría decir de nuevo la definición del método? ¿De método científico? Sí, por favor, porque me quedé ahí y se me cortó. Ningún problema, Gaby. Vamos con eso y vos me decís si queda alguna duda. Dijimos que el método científico era el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que permiten formular y o resolver problemas de investigación para llegar a una verificación o comprobación de la hipótesis. ¿Fue bien, Gaby? Te tengo Sí, silencio. profe, gracias. Perfecto. De nada, Gaby. Bueno, esto es lo que estamos de alguna manera desandando. ¿Para qué? Volvemos a recalcar lo que veíamos hace un ratito en la diapo, para que finalmente la hipótesis se pueda comprobar y decir estábamos en lo correcto, parcialmente correcto, o estábamos equivocados, volvamos a aplicar pasos, a aplicar técnicas y procedimientos para realmente encontrar una solución a nuestro problema. ¿Sí? Esto es lo que los autores nos plantean en una definición mucho más breve, que yo vuelvo a decir, la desglosé para que la podamos comprender qué es lo que decimos en cada caso. Porque hay una diferencia entre método y metodologías de investigación, que lo hemos hablado y que en un ratito lo vamos a recuperar. Estos son los pasos, a grosso modo, estos son los pasos del método científico. Recién decíamos conjunto de pasos, procedimientos y técnicas. Pasos son estos. Primero la observación. Dijimos que era muy importante ponernos estos lentes de observador, de investigador, y no simplemente mirar cómo sucede el fenómeno, sino observarlo en profundidad. ¿Sí? Y vuelvo a traer en esto esa imagen de los ojitos, que de alguna manera nos mostraba cómo teníamos que comportarnos para poder encontrar o para poder descubrir lo que ese día nos pasó con la ilusión óptica. El primer paso es observar. Es el paso en el que ustedes en este momento, y según lo que pregunté al inicio de la clase, todavía están, les diría, como estancados de alguna manera, ¿sí? Esperando el ok para arrancar. Al principio, para los que llegaron después, estuve preguntando cómo íbamos en esto de observar la realidad tal como se nos presenta y empezar a encontrar situaciones problemáticas que queremos investigar. La mayoría dijo que todavía no se han ocupado de esto, que no han tenido tiempo, que no lo han pensado. Bueno, estamos en este primer paso, el paso de la observación, ¿sí? De ver realmente qué es lo que está sucediendo, qué de lo que sucede amerita una investigación para encontrar una solución, qué de lo que sucede me interesa investigar y qué de lo que sucede es nada más que un problema práctico que se resuelve de otra manera y no necesariamente utilizando un método científico.
¿sí? En ese primer paso estamos, ese primer paso va de la mano con la formulación del problema, porque cuando observo que hay algo que no está funcionando como debemos, empieza a aparecer una situación problemática o un tema problemático que lo tengo que convertir en un problema. No es tan fácil arribar o delimitar un problema de investigación para que sea tal. Luego de esto vamos a formular las hipótesis, porque es lo que nosotros creemos, la conjetura, el supuesto desde el que voy a partir para investigar, decíamos hace un rato. Yo creo esto basándome en los autores, en lo que yo conozco, y voy a investigar para ver si esto se comprueba o no se comprueba, si eso no es así. ¿Sí? De la mano de toda esta investigación vendrá el cumplimiento del cuarto paso, que es la verificación, lo veíamos hace un ratito, y finalmente el análisis, si se quiere, o la tabulación de los instrumentos y técnicas de recolección de datos para poder arribar a una conclusión. Esa conclusión es la que se convierte en la síntesis de toda mi investigación, una síntesis rica en cuanto a conocimiento científico. Ahí está el corazón del descubrimiento científico que de alguna manera se hizo, y hemos dicho en otros momentos que esa conclusión no me la tengo que guardar para mí, sino que es generalizable. El conocimiento científico es generalizable y busca de esta manera resolver necesidades sociales que suceden en los baches de conocimiento que todavía tenemos. Entonces la idea es poner luz donde no lo hay para que entonces esa parte del conocimiento científico esté salvada, empiece a funcionar, le sirva a la humanidad y a partir de esto reinventarse nuevos problemas a resolver. Estos 5 pasos suenan geniales, son poquitos, son divinos. Dentro de cada uno de ellos, como es todo en la vida, hay otros subpasos que quizás nos van complicando un poco más, pero es importante identificar estos pasos porque de alguna manera refieren a distintos momentos dentro de la investigación y dentro de la aplicación del método científico. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien, vamos a seguir en este punto y recalcar que así como acabamos de dar la definición de método científico, hay que decir y reconocer, el método científico es el cómo. ¿Cómo voy a investigar? Usando un método científico. ¿Para qué? De alguna manera. Para resolver una investigación científica. Entonces, el método científico, de alguna forma, es el diseño o el marco en el cual va a suceder mi investigación científica. Por eso vemos acá que los autores nos dicen que el método científico es el proceso de diseño de una investigación. El método es el cómo, la investigación es el para qué. ¿Sí? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a llevar adelante esta investigación? Para resolver tal o cual cosa. ¿Cómo lo voy a hacer? Bajo la luz y la rigurosidad del método científico. Entonces, esto nos lleva al segundo momento de la clase, que hoy estamos volando, que tiene que ver con definir y tratar de entender qué es la investigación científica. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Hay alguien más que Sí, haya entrado profe. después? No, Yo ¿no? entré después, pero Javier no. dice que se le corta el wifi que ya entra. ¿A quién? A Javier. Ah, bien, bueno. No hay ningún problema. No, estamos más o menos los que había visto, quédense tranquilos. Ahí nada más que está conectándose. Fede, creo que es. Profe, yo también entré tarde por las dudas porque se me corta, no sé si me puso... Sí, quédate tranquila, Gaby, que a ustedes sí los tengo ahí, los voy viendo. Va cambiando la pantallita en el costado mientras vamos hablando y ahí me voy dando cuenta. Quién va entrando y por momentos vuelvo acá para ver quiénes somos. Bueno, seguimos chicos un poco más en relación a esta lógica, sí, un método científico que nos sirve para resolver una investigación. El método es el cómo lo voy a hacer, la investigación es el para qué, ¿sí? Entonces, investigación, es hacia dónde nos vamos. ¿Qué entendemos por investigación científica y qué nos dicen los autores, puntualmente Fidias Arias, que es a quien hoy estamos viendo? La investigación es el proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas, ¿sí? Por definición, esto es una investigación y me voy a quedar 2 segundos en estas 2 palabras, ¿sí? Un proceso metódico y un proceso sistemático.
Volvemos a hablar de esta lógica y esta rigurosidad del método científico, donde los pasos y los momentos tienen que suceder tal como se plantea, ¿sí? Para que realmente uno pueda arribar a una solución. Es un proceso metódico la investigación científica porque se vale del método científico. Y es un proceso sistemático porque implica diferentes pasos que se van sucediendo uno después del otro. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder llegar a la solución de un problema y o a la definición de preguntas científicas, que en la próxima clase vamos a hacer esa distinción entre un problema y las preguntas científicas. ¿Va claro hasta acá por qué la investigación es proceso metódico y sistemático que llevamos adelante? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Sí, profe. Genial. Bárbaro, chicos. Sigo entonces. Esto es lo que damos por definición. Ahora el punto, y lo que vamos a hacer en este momento es una diferenciación de la investigación científica según diferentes criterios. Algunos quizás no son más conocidos, otros quizás son un poco más nuevos. Yo los voy a presentar en pantalla y los voy a ir explicando, así que si empiezo 2:20 me frenan para terminar de copiar la idea que necesito. En primer lugar, las investigaciones científicas, esto es la misma investigación científica, la podemos clasificar en 3 criterios a la vez, ¿sí? Los 3 van de la mano y se complementan. En primer lugar, vamos a decir que una investigación científica, según el tipo, puede ser cuantitativa, cualitativa o mixta. ¿Les suenan un poco estos conceptos? Sí, profe. Bien. Entonces, ayúdenme. ¿Qué sería una investigación cuantitativa? Que va sumando. Bien, que va sumando. Se puede cuantificar. Bien, habla de un censo, sería un instrumento, se puede cuantificar. ¿Qué significa, Gaby, que lo cuantificamos? Pero multiplicamos. Medir, lo podemos medir con medir. números, con porcentajes, Numerarlo. haciendo tortitas, Bien. de esas que se hace. Perfecto, va por ese lado. Una investigación cuantitativa es una investigación que busca cuantificar, busca medir cómo funciona ese fenómeno, ¿sí? Busca de alguna manera el número. Por eso lo podríamos graficar, si se quiere, de alguna manera con este dibujo, ¿sí? La construcción de cualquier tipo de esquema gráfico que ustedes mencionaban hace un ratito. Un censo es una investigación cuantitativa. Yo dentro de mi investigación, cuando hago una medición, es una técnica de recolección de datos cuantitativa. Ahora, ¿qué tiene de desventaja, si se quiere en algún punto, una investigación cuantitativa? Que muchas veces nos arroja el número, el porcentaje, la medición, y el número, si no es leído de manera correcta o interpretado de forma adecuada, no termina diciéndonos nada, ¿sí? Que yo diga que hoy el 40% de los alumnos no está asistiendo ni no está recibiendo ningún tipo de propuesta educativa, por lo tanto no está dentro del sistema educativo, suena fuerte. Ahora, que yo diga solamente el 30% de los alumnos no está aprendiendo, no dice nada, no resuelve el problema, ¿sí? Simplemente me plantea cómo es ese problema. Ahora, seguramente yo tengo que adentrarme un poco más para resolverlo y ver qué pasa. Por un lado, ese 30%, ¿cuántos son? Por otro lado, ver el otro 70%, porque también las estadísticas nos acostumbran siempre a contar la mitad del vaso vacío. ¿Se entiende, chicos, lo que digo? Entonces, la investigación cuantitativa es muy útil para ustedes, es muy útil en la resolución de problemas inmediatos, pero a veces está bueno poderla enriquecer un poco más, para entonces tener una investigación de corte, una investigación científica de corte un poco más profundo. ¿Se entiende lo que digo? Un poco viendo los pros y los contras que cada tipo de investigación nos plantea. Cuéntenme ahora la cualitativa, ¿qué característica tiene? Es más subjetiva, es lo que, por ejemplo, una observación, es lo que yo observo, o sea, para mí es más subjetivo. Es lo que, desde el punto en que yo lo veo, por ejemplo, una observación, si voy a hacer una observación de algún problema, es como que pasa más por no sé cómo explicarlo, pero
de mi manera de Lo que ver, vos creés, Guada, que es importante, que a lo mejor otro no. claro, que quizás que para otra persona no sea importante, no tenga el mismo grado de importancia que como yo lo estoy viendo. Bien, bien. ¿Algo más, chicos, que podamos decir sobre la cualitativa, aportando a esto que Guada nos dice? Sería una recopilación de datos, de información, puede ser, cantidad. Es lo opuesto a la cuantitativa, esto ya no tendría que ver con lo numérico, digamos, o el... De la información, profesora. ¿Tiene que ver con la ¿Cómo van? calidad o no, profe? Tiene que ver con la calidad. Con las cualidades. Bien. ¿Y qué son las cualidades, Cari? Ah, no sé, yo ya tiré eso. No. Las cualidades serían unas propiedades intrínsecas de lo que se esté viendo, características propias de algo. Bien. ¿Sí? Va un poco por ahí tomando y reconstruyendo, chicos, lo que todos están aportando. La cualitativa tiene la particularidad de querer ir a la cualidad, a esa particularidad que tiene mi fenómeno en estudio, mi objeto de estudio, que lo hace ser único y comportarse de esa manera, ¿sí? Entonces, no es que el número no me interese, es que voy más allá. Yo acá no quiero saber cuántos alumnos desertaron del sistema educativo por la pandemia. Acá a lo mejor me interesa conocer cuáles fueron las causas, las consecuencias por las cuales sucedió este fenómeno. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esta es un poco la característica. Y acá quiero ser clara en este punto, tomando Guada lo que vos me decías. Sí, Sería que va más a lo profundo, como más, investigar más a fondo. Da un poco una vuelta de tuerca más, Gaby, en este sentido. No solo se queda con el número, sino que, bueno, a ver, vamos más allá. Veamos por qué sucede este número, que a lo mejor, muchas veces el número lo obtengo de un relevo rápido, que realmente no me implica una investigación para obtener ese dato. ¿Se entiende lo que les digo? Hay otras situaciones en las cuales sí, y es absolutamente válida la investigación cuantitativa, tanto como la cual. ¿Qué sucede en este caso? La cualitativa, bueno, de alguna manera también la imagen, como para reflejar esto que decimos, ¿no? En la búsqueda de construir o de reconocer e identificar de alguna manera y distinguir las características propias de nuestro objeto, sucede un poco más una situación de diálogo entre los investigadores, y es lo que la imagen quiere reflejar. ¿Sí? Esta imagen que les pongo acá. Ahora, en algún momento salió esta idea de que la observación es subjetiva, y en esto quiero ser clara con ustedes. La observación, cuando es aplicada como un instrumento de recolección de datos, también es rigurosa, y hay maneras de darle exactitud a este instrumento de observación, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia, instrumento de recolección. Esta es la diferencia que yo siempre les digo entre mirar algo como sucede y dar mi opinión, que eso es netamente subjetivo, a observar científicamente. Yo para observar científicamente tengo que establecer criterios de observación. ¿Qué vamos a mirar de este problema? De esto que vamos a mirar, ¿cómo lo vamos a categorizar? Bueno, muy bueno, regular, malo, ¿sí? Presente, ausente, ¿cómo lo vamos a estandarizar? Entonces ahí mi observación no es netamente subjetiva, porque si es subjetiva no es observación científica, es una mirada de vecinos, ¿sí? Entonces, en este punto, quiero decir que tanto la investigación cuantitativa como la cualitativa y todas las que estamos viendo tienen rigurosidad científica, se basan en el método científico. ¿Cambia el instrumento? Claramente. Ahora, para elaborar aún el instrumento de recolección de datos, que es la observación, tengo que establecer criterios claros. ¿Para qué? Para que si fui a observar yo, fui a observar Marcelo, fue a observar Vanessa, vimos lo mismo. No depende de cada uno de nosotros y la buena onda que tenga con el operario que está ahí presente, sino de lo que me pedía esta planillita o este registro de observación, y yo lo pude estandarizar. Y a partir de ahí hacer una lectura científica de eso que observamos, ¿sí? Esto es un poco algo que quiero dar como claridad para decirles que es posible ser objetivos y es necesario además ser objetivos en la investigación científica. El último tipo de investigación que tenemos, a mi gusto,
la más copada en cuanto a tipos de investigaciones es la investigación mixta. La investigación mixta reúne lo mejor de la cuantitativa y lo mejor de la cualitativa. Entonces, muchas veces, ¿qué nos sucede? Que primero necesito conocer el número, el porcentaje, medir, para después ir un poquito más en profundidad. Pero todo esto lo quiero hacer dentro de una misma investigación. Doy un ejemplo. Si yo, tomando esto que les venía hablando de la deserción escolar y demás, si yo quiero saber cuáles fueron las principales causas por las que los alumnos desertaron durante el siglo XX, quiero saber cuáles fueron las principales causas por las cuales los empleados de X fábrica no utilizaron los elementos de protección personal, al hablar de principales causas, no estoy hablando de todas las causas, ¿sí? A mí se me van a presentar todas las causas y eso es netamente cualitativo, porque es la causa, la 1, la 2, la 3, puedo tener 40 causas. Pero después sacar las principales me implica a mí un procedimiento cuantitativo, estandarizar y de todas las que aparecieron armar una jerarquía y quedarme con las principales. Al yo plantear un problema de este tipo, estoy planteando una investigación mixta, que va a tomar lo mejor de lo cuanti y lo mejor de lo quali, para dar una respuesta en relación a las causas que provocan el no uso de los elementos de protección en esta fábrica. ¿Se entiende, chicos, lo que decimos? Sí, profe. Cuanti, quali y mixta, ¿qué características tiene y cuándo nos sirven cada una de ellas? Las tres sirven, las tres son necesarias, por eso existen. Lo importante para nosotros es saber, antes de empezar a investigar, hacia dónde queremos ir y cuán profundo queremos de alguna manera adentrarnos en nuestro problema. Porque esta idea del tipo de investigación se complementa absolutamente con el nivel, valga acá la profundidad que hablábamos, con el nivel de profundidad que va a tener nuestra investigación. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de estas investigaciones exploratoria, descriptiva, explicativa? Sí, No. pero no lo recuerdo bien. Bien. No, no me acuerdo de haberlo escuchado. Acá ya me tiran la toalla, no se los puedo creer. Bueno, vale, por ahí que me decís que sí. Vamos a ir viendo juntos. Lo primero que voy a hacer es destacarme para usar las manos y que ustedes me puedan ver así como divinamente al lado del Power. ¿Sí? Me están viendo a mí, ¿no es cierto? Solamente. ¿Tienen vista del hablante activada? Los dos, ¿no? Sí, profe. Sí. O sea, tendrían que ver en este momento la pizarra y a mí, nada más. Entre ustedes no ver. Sí. ¿Se ve así? Sí. Bueno, Sí. perfecto, Sí. genial. Sí. Bueno, Ah, no, yo veo ¿por todo. qué? Porque voy a hacer estos benditos que Douglas. Y yo los veo todos. Vos los ves a todos, debes tener activada la vista de galería. Activen sí. la vista del hablante un ratito, nada más que para que puedan ver mis manos voladoras y un poco en esta idea de los niveles de investigación y después, lógicamente, que vuelvo a salir de destacado. En cuanto a los niveles de investigación, nosotros tienen que ver con un grado de profundidad, ¿sí? La investigación exploratoria, la descriptiva y la explicativa. Este es el orden de profundidad que vamos llevando. Entonces, según esto que acabo de decir, una investigación exploratoria, que ahí tenemos el dibujito que nos acompaña, es un tipo de investigación superficial. ¿Cuándo llevo adelante yo una investigación exploratoria? Cuando poco se conoce de este objeto de conocimiento, de este fenómeno que está en estudio. Entonces, cuando todavía no hay mucho conocimiento, no hay muchos antecedentes, no hay muchas investigaciones, y por eso es que quiero estudiar este fenómeno, hablamos de un tipo de investigación exploratoria, que va a explorar, va a adentrarse un poquitito a ver qué pasa con este fenómeno, cómo funciona, cuánto mide, de acuerdo al tipo de investigación que hayamos elegido previamente. En cambio, en el caso de la investigación descriptiva, que es un segundo escalón en la profundidad, o un poquito más adentro, ya conocemos de alguna manera características de este fenómeno en estudio, pero lo que queremos es describir por qué sucede de tal o cual manera. Yo recién les daba este ejemplo de poder investigar cuáles son las principales causas que provocan el no uso del elemento de protección. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con las causas? Explorarlas de alguna manera, pero porque las quiero describir, quiero adentrarme en cada causa. Yo ya
Ya conozco elementos de protección personal y el no uso como un fenómeno problemático. Ahora quiero ir más allá, ¿sí? Entonces, en este caso hablamos de una investigación de orden descriptiva, que estaría un poquito más profunda. Lo que busco es describir cómo se comporta el fenómeno, qué sucede. No lo hago desde un lugar subjetivo, soy absolutamente objetivo, porque digo, esto pasa así, de esta manera, estas son las principales causas, y no doy una opinión respecto a qué me parece o no me parece. Entonces, la descriptiva, de alguna manera, la grafico con esta especie de listado, ¿sí? Que puedo llegar a hacer de causas, de consecuencias, de comportamientos que pueden darse en determinado fenómeno que yo estoy estudiando. Y ya hablamos de exploratoria descriptiva y un último nivel profundo es el tipo de investigación explicativa. Las investigaciones explicativas son aquellas que buscan explicar cómo se comporta un fenómeno, pero a partir de la construcción de propias teorías. Cuando nosotros hablamos de la ley de gravedad tan famosa que la traemos clase a colación, estamos hablando de una investigación que cuando se generó esta ley, fue un tipo de investigación explicativa. No solo se exploró cómo funcionaba este objeto y el fenómeno, cómo se comportaba, no solo se describieron las causas, sino que se fue un poco más profundo y al explicar por qué este fenómeno sucede de esa manera, se pudo construir una ley propia y patentada que es indiscutible para explicar qué le pasa a este fenómeno, ¿sí? Un nivel de investigación explicativo pertenece a una profundidad en el conocimiento científico donde realmente el investigador maneja muy bien el conocimiento que está relacionado con el fenómeno en estudio y es capaz de elaborar propias teorías sobre el mismo. No tomar lo que los autores dicen para justificar, sino elaborar una propia teoría, una propia tesis, una propia opinión fundamentada y argumentada sobre eso que está pasando. Entonces, en relación, por eso traigo esta imagen entre las causas y los efectos de cualquier fenómeno. La investigación explicativa no es el tipo de investigación que nosotros más solemos usar, porque estamos más bien en el orden de ser novatos en esto de investigar, son nuestras primeras veces, y vamos más bien al orden de lo exploratorio y descriptivo. Profe, ¿puede una investigación ser exploratoria y descriptiva a la vez? Porque recién usted nos dijo que si estudiábamos a los alumnos, los elementos. Sí, chicos, puede ser exploratoria y descriptiva. Puede ser descriptiva y explicativa, pero nunca puede ser exploratoria y explicativa. ¿Por qué no podrá ser exploratoria y explicativa? Me lo dicen ustedes. Por la profundidad. ¿Por qué? Por la profundidad de la investigación. Bien, ¿cómo me lo explicarías, Sara? Porque uno al tener Explicativa dice que es algo superficial, prof. Bien, Sara. ¿Y la otra? Y la explicativa ya es sumamente más compleja, o sea, se maneja mucha más información. Bien, tal cual. Alan, ¿qué querés sumar a esto? No, que al buscar intentar explicar cómo funciona el fenómeno, va a dar teorías un poco más profundas o va a intentar explicarlo de un modo más diferente que la exploratoria, que va a ser muy por sobre arriba, muy básica la investigación. Bien, perfecto. Tiene que ver con esto que ustedes ya ahí te leí. Si es que sos vos, danos una señal, por favor. Chicos, tiene que ver con esto que ustedes muy bien dicen, Sara y Ana. Tendría como un sustento teórico, digamos, lo que estamos explorando. ¿Por qué, Gaby? Porque lo veo como desde el punto de vista de la exploración. No sé si está bien relacionado. Bien, sí, está bien lo que vos le ratas, no hay ningún problema. Chicos, es este el sentido, o sea, justamente sería un contrasentido que una investigación, digamos, que es exploratoria y explicativa. O es exploratoria y recién lo estamos conociendo, como ustedes dicen, o es explicativa y ya podemos hacer teorías propias. Por eso, nunca una investigación puede ser estas dos a la vez.
Sí puede ser exploratoria y descriptiva, porque quiero conocer y describir cómo funciona, o puede ser descriptiva y explicativa, porque describo cómo se comporta la gravedad cuando tiro la piedra, la pluma y demás, y a partir de eso explico mi teoría de la gravedad. ¿Vamos claros hasta acá? Bien, Sí, profe. esto cuando Sí, sucede que profe. uno las combina, también puede ser solamente exploratoria, puede ser solamente descriptiva. Por eso hemos hablado de niveles de profundidad. Y sabemos que los niveles nunca son tan claros ni tan tajantes, ¿sí? Uno medio que se va retroalimentando con el otro. Sí es importante como investigador saber en un inicio, en el anteproyecto, cuando empiezo a trazar mi investigación, hasta dónde quiero llegar en el nivel de profundidad. Al igual que definir el tipo de investigación que quiero llevar adelante, porque eso a mí me va a marcar el norte, me va a definir los tiempos, los instrumentos de recolección de datos y por supuesto nada más y nada menos que los objetivos de investigación, que en otra clase los veremos y que tanta relación tienen con esto que estamos trabajando hoy. ¿Clarísimo como el agua hasta acá? Sí, profe. Bien. Veo Sí, que hay profe. mucha gente que se nos Sí, sumó profe. ahí, Luciano y demás, bueno, Rata que ya nos saludó. Vamos bien, chicos, quienes se fueron sumando, ¿va quedando claro lo que estamos trabajando? Sí, profe. Perfecto, bien, Gaby. Sí, Bueno, sí, profe. ¿vamos bien, Luciano? Sí, le estoy siguiendo, me puede... Perfecto, Un poco tarde, cualquier dice. duda, cualquier consulta, ustedes me dicen. Muy Seguimos bien. entonces, hemos hablado del tipo, del nivel y ahora vamos a hablar del diseño. Primero voy a salir de destacada para que ustedes ya volvamos a la vista normal. Acá pueden aplicar la vista que quieran, ¿sí? O de la hablando galería, es lo mismo. Vamos a estar viendo. La investigación según el diseño que va a llevar adelante, hemos hablado muchas veces de el diseño como característica que el investigador define respecto a su investigación. En el diseño podemos distinguir tres tipos claros que son bien diferentes entre ellos. Uno es el diseño documental, el diseño de campo o el diseño experimental. Vamos a ir por el primero, que es el documental. ¿Qué característica tiene una investigación cuando yo defino que va a estar diseñada de esta manera? Es un tipo de investigación que lo que busca, de alguna manera, es nutrirse de fuentes primarias, de fuentes secundarias del conocimiento, y no busca ir al encuentro de otra persona, de otro ser vivo, del fenómeno en sí. Lo que hace es investigarlo el fenómeno, pero desde fuentes que ya fueron escritas en relación a esto. Es un tipo de investigación que, por ejemplo, sucede mucho en la historia, donde yo sin duda no puedo ir a entrevistar o a encuestar y preguntarle a las mujeres del 25 de mayo cómo se sintieron respetadas o no respetadas en. Tengo que basarme en la documentación que existe sobre este tema para poder, a partir de ahí, investigar y construir hipótesis y llegar a conclusiones. ¿Se entiende, chicos? Entonces ahí me voy a basar en fuentes primarias o secundarias. Las primarias es cuando voy al autor por sí mismo, y las secundarias a lo mejor cuando trabajo con algún historiador, por ejemplo en este caso, que reinterprete o que esté especializado en X tema. Y a partir de eso me quedo sentado con todos los libros, con toda la documentación que tengo, investigo, llevo adelante todo este proceso de investigación bajo la rigurosidad del método científico y obtengo una conclusión en relación a mi hipótesis. ¿Va claro la documental? No es a nosotros la que más nos entusiasma. Nosotros sí queremos ir al campo a decir al operario por qué hacer, no hacer, qué pasa con el empleador y demás. A nosotros lo que nos conquista es la investigación con diseño de campo, donde voy al campo verdaderamente a ver cómo funciona mi fenómeno en estudio. Encuesto, entrevisto, observo, pregunto, defino de una manera objetiva para ver cómo se comportan todos los fenómenos o mis unidades de análisis en el propio campo. Voy yo a insertarme a la naturalidad en la que ellos se mueven. Y de esa manera llegar a conclusiones después de llevar adelante todo un proceso de investigación. Y finalmente, por eso esta imagen tan clara, ¿sí? El ir a campo es ir al encuentro con el otro. Y finalmente podemos reconocer la investigación experimental, que quizás es
la que primero se nos viene a la cabeza cuando nosotros pensamos en un investigador y en el hacer ciencia, siempre se nos viene la idea del científico en el laboratorio. La investigación científica experimental, como característica central, busca experimentar con su fenómeno en estudio, con las unidades de análisis, para ver cómo se comportan estas unidades de análisis frente a determinados fenómenos que uno les vaya como a aplicar. Ahora, en esta idea, a lo mejor el científico con los tubos de ensayo y los líquidos de colores nos refleja más lo que puede pasar de alguna manera en las ciencias naturales. Dentro de las grandes ciencias fácticas que nosotros ya tenemos identificadas, podemos distinguir a las ciencias naturales con esta característica, donde yo de nuevo a nuestra piedra le hago una cosa o la otra y va a suceder lo mismo. Esa es una experimentación. Ahora, en ciencias sociales también se puede experimentar y se puede usar un diseño de investigación experimental. Lógicamente que la forma de experimentar no es la misma con un tubo de ensayo con líquidos de colores que con un ser humano, sus emociones, su psiquis y su historia puesta en juego. Entonces, lo que yo puedo llevar a experimentar realmente tiene que estar muy bien delimitado y ser éticamente correcto para no vulnerar la integridad de mi fenómeno en estudio cuando se trata de otro ser vivo o sobre todo cuando se trata de otro ser humano. Entonces, la experimentación en ciencias sociales es posible, es necesaria. Sí, así hemos descubierto como, por ejemplo, hablando de lo propio, métodos psicológicos como la hipnosis han servido, han sido útiles en su momento y hoy los reemplazamos por otras teorías o enfoques psicológicos para resolver algunas problemáticas de la conducta, ¿sí? Pero ha sido necesario experimentarlo bajo los cánones que están permitidos. No así puedo de pronto hacer algo que esté contra la voluntad de la persona o simplemente venir y apagarle la luz a todos para ver si eso le genera miedo o no le genera miedo y ver cuánto tolera la persona frente a la emoción del miedo antes de largarse a llorar. Porque ahí sí estoy rozando lo éticamente permitido o lo incorrecto. ¿Sí? Lo mismo con ustedes. Ustedes no pueden exponer a un operario a la falta de elementos de protección personal y tirarle algo en la cabeza para ver si aguanta o no aguanta, o qué sucede, o si el casco era el adecuado o no era el adecuado. No es esa la manera, ¿sí? Pero siempre se puede pensar y experimentar también en ciencias sociales, siempre y cuando esto valga, primero, para la construcción del conocimiento científico, y segundo, se cuide la integridad de nuestro fenómeno en estudio. ¿Sí? Pero es otro tipo de investigación que podemos elegir de acuerdo al diseño. Generalmente nosotros llevamos a cabo, vuelvo a decir, una investigación con diseño de campo, una investigación, y me vuelvo acá, con un nivel exploratorio o descriptivo, y una investigación de tipo mixta, ¿sí? Por las características de los fenómenos en estudio que ya hace un tiempo los vengo acompañando, hace un par de años, entonces más o menos siempre estamos girando dentro de estas características, dentro de esta justificación, porque cuando uno elabora un proyecto de investigación, tiene que aclarar por qué elige ese nivel, ese tipo y ese diseño de investigación para llevar adelante. Y eso, como dijimos, de alguna forma es el mapa que nos traza el camino. Ese es el para qué vamos a investigar y el cómo vuelve a ser, y lo recalco, nuestro método científico. ¿Vamos bien, chicos, hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, por el momento no. Bien. ¿Va quedando claro? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bien. Una última cosa que voy a recalcar, nada más que para llevar el conocimiento. Yo les dije hace un ratito que podemos hacer una distinción entre método y metodologías. ¿Sí? Y esto ya lo hemos hablado anteriormente. El método es uno solo, el método científico, con toda su rigurosidad. Las metodologías pueden variar y tienen que ver en mucho con el tipo de investigación, con el nivel de investigación y con el diseño de investigación que llevo adelante. Entonces ahora vamos a hacer una distinción entre dos tipos de metodologías que de alguna manera se pueden ir llevando adelante, lo cual no tiene nada que ver y no influye en el tipo de instrumento de recolección de datos, sino en la metodología de trabajo y hacia dónde me voy a enfocar. Esto es lo que nos plantean los autores. Así que vamos a ver eso
de alguna manera como para ir cerrando este super combo de hoy en cuanto a método e investigación científica. Las metodologías de investigación, ¿qué es lo que nos permiten? Validar y justificar nuestras hipótesis. Dijimos en un comienzo de la clase, cuando estábamos hablando con Rocío y con Javier, que de alguna manera lo que nosotros buscamos permanentemente es comprobar esta hipótesis, ¿sí? Tratar de dar veracidad y de verificar nuestra hipótesis para ver si es cierta o no lo es. Volvemos de nuevo a esta idea, entonces las metodologías de la investigación nos sirven para esto. Estas metodologías están de alguna manera circunscriptas ya bajo la rigurosidad del método científico. Cualquiera de ellas dos está bajo la óptica del método científico, pero son dos maneras distintas, si se quiere, en las que podemos llevar adelante el proceso en sí. Por un lado tenemos la metodología inductiva, y esto suena un poco a la clase pasada, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las ciencias formales y su manera de arribar al conocimiento mediante inducción y deducción? Bueno, despegándonos de eso, pero volvemos a traer la lógica de lo inductivo y decir que la metodología inductiva, ¿qué busca o hacia dónde apunta? Trata de o propone que las hipótesis se infieren de datos que recogieron previamente por medio de una inferencia inductiva. Esto que pasó en lo poco, llevarlo a lo mucho en lo poco, es esta la lógica que estamos trabajando. La inducción es un tipo de razonamiento que nos lleva de premisas sobre casos particulares, lo poco, a una conclusión cuyo carácter es una ley o principio general. De este único caso, elabora una ley. Esto es lo que estamos diciendo de nuevo con la lógica o la metodología inductiva. Vale decir que según los inductivistas solo se llegará a la formulación de hipótesis científicas partiendo exclusivamente de hechos. La observación es el punto de partida de la ciencia y la base segura del conocimiento. ¿Qué queremos decir, chicos, en este punto? Cuando uno utiliza una metodología inductiva, es porque nos estamos basando en 2, 3 o 10 personas o 20 personas que se están comportando de esa manera, y esa primera observación a nosotros nos lleva a tratar de investigar o a tratar de entender por qué o cuáles son las principales causas de la deserción escolar durante el ciclo 2020, ¿sí? ¿Cuáles son las principales causas por las que los operarios no utilizan los elementos de protección personal? Es esto lo que estamos diciendo. Entonces, de casos puntuales, a mí se me despierta la observación, veo que hay un problema y lo que quiero es resolverlo. Entonces, voy de ahí a la elaboración de una conclusión que después tiene que intentar ser lo más generalizable posible y decir, las principales causas por las que los operarios no utilizan pueden ser la ergonomía, el color del casco, el tamaño del guante que no le queda cómodo, y esto replicarse a cuanto operario haya dentro de una fábrica, por lo menos en la ciudad capital de La Rioja, que es donde investigamos. ¿Me explico lo que les digo? Vamos de lo poco a lo mucho, y este tipo de metodología lo que prioriza es la observación, ¿sí? Parto de esta observación que habíamos dado como paso 1 del método científico para construir conclusiones que expliquen, de alguna manera comprueben, afirmando o no, nuestra hipótesis. Segunda metodología que podemos llevar adelante es la metodología hipotético-deductiva. ¿Qué propone? Que la ciencia no va a partir de observaciones, como en el caso anterior, sino de problemas, ante los cuales los científicos proponen hipótesis como un intento de solución. Y estas hipótesis no se obtendrán, como pretendían los inductivistas, mediante una generalización de datos, sino que van a ser el resultado de la formación y de la capacidad creativa del investigador. Aunque obviamente luego estas soluciones tentativas habrán de ser puestas a prueba mediante una constatación empírica para poder ser aceptadas. ¿Qué es lo que sostiene el método hipotético deductivo? Hay un problema, acá no me voy a centrar en las personas, ¿sí? En este que se puso el casco, este no se lo puso, este, ¿sí? Me voy a centrar en un problema que ya tiene que estar declarado como tal, o sea, tengo que haber agudizado tanto la observación que ya esto no es un caso aislado que sucede, es un problema que hay que resolver. Entonces, lo que voy a plantear de alguna manera, después de observar y demás, planteo un problema. Este problema va a tener una hipótesis, que es un supuesto desde el que parto, creyendo que esto sucede por tal o cual cosa, y busco resolverlo. No solamente busco hacer ciencia y descubrir las causas del problema, sino tratarle de dar una solución.
Esto sucede cuando muchas veces trabajamos con la intención de, a ustedes les pasa muchas veces que ven el problema e inmediatamente ya están pensando, por ejemplo, en una capacitación para resolver el problema. Eso es un intento de solución. Entonces ahí me estoy basando en una metodología hipotético-deductiva, donde no me interesa solamente observar qué pasa y llegar a una conclusión, sino que ya tengo una de las alternativas de solución en la mira. Y ahí más bien estoy en una metodología hipotético-deductiva para partir del todo al poco. Yo creo que la capacitación colaboraría y permitiría tal cosa. Entonces eso lo voy a aplicar a los 4 o 5 operarios que veo que no lo hacen. ¿Me explico, chicos? Por eso pone en juego la capacidad creativa del investigador. ¿Cómo investigo? ¿Cómo llego a la conclusión de que realmente no se pone en el casco porque es de color amarillo y el amarillo genera una sensación de duda a nivel motivacional en los ámbitos de trabajo? ¿Cómo llego a eso? Y bueno, seguramente tendré que inventar algunos instrumentos de recolección de datos y demás que me permitan llegar a esto, porque no hay una encuesta como tal que me permite a mí ver eso, pero sí hice un estudio de la métrica del color, de la colorimetría, de las emociones, y me he dado cuenta que tiene que ver con el color amarillo, no con el uso en sí del casco. ¿Se entiende, chicos? Estoy dando como ejemplos muy en el aire que espero que no pasen en la práctica, sería como too much. Pero acá es donde se pone en juego la creatividad del investigador para archivar un intento de solución y resolver verdaderamente un problema que ya está declarado como tal. Mientras que en lo anterior hablábamos de empezar desde una observación y en esa observación intentar llegar a una generalidad que explique aquellos fenómenos específicos que estuve observando. Esta es la diferencia entre una metodología y la otra. Dijimos, ambas se basan en el método científico como corazón y como espíritu de todo este proceso de investigación que vamos a llevar adelante. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Una metodología, otra metodología, la idea es definir cuál vamos a llevar adelante nosotros, ¿sí? Y poder argumentar y justificar por qué elegimos una, por qué elegimos la otra, dicho de manera técnica y basándonos sobre todo en los autores. Chicos, hasta acá el desarrollo teórico de la clase de hoy, lo que estuvimos trabajando. Lo que quiero hacer ahora es darles algunas fechas en relación a lo que se viene. ¿Están preparados? No. Más o menos. No, profe, pero bueno. No, pero no nos queda otra. ¿No es Profe, cierto? ¿usted solamente, profe? Sí, van a decirme. ¿Usted solamente subió 2 clases nomás de 2 Power al campus? ¿Puede ser? Sí, porque hoy voy a subir el de la clase 3. Que es este que estuvimos viendo, sí. Subí eso y subí el material teórico de los 3 autores que ustedes quieran, y nada más por ahora. No les he subido ninguna planilla, ninguna nada. Chicos, termino de anotar a los que me faltó en la asistencia, y pasamos a lo nuestro. Bien, dudas, consultas, recomendaciones. Este es el momento para todo. Profe, una consulta. Sí. De los 3 autores que usted subió, ¿cuál era el que había recomendado usted, o sea, para imprimirlos? Para imprimir a Fidias Arias, José. Ah, bien, listo. Ese es el autor que les recomiendo. Porque es más cortito, es más práctico. De hecho, recomiendo mucho leerlo a él. Y después de comprenderlo a él, recién volvernos a los otros autores que puedan ser un poco más complejos. Esto va para todos en la generalidad. Bien. José Paz está, parece que no. Bien. Me falta Luciana Rodríguez, José, sí, perdón, José, que estás ahí. Y sí, Franco. ¿Cómo está? Hay gente, chicos, que yo al día de hoy ya las tengo con 3 inasistencias, por eso van a preguntar si hay personas que van dejando. Sí, Sofía, Franco no está cursando. ¿Está cursando? No, Franco no está cursando. Ah, bien. Él es uno, pues me pasa con Franco, me pasa con, ya les digo, con Salomé.
es otra persona. Y creo que, a ver, bueno, Franco, que ahí me dijiste, Sofi, esas dos personas principalmente. Son con las que me paro. ¿Saben por qué les pregunto también? Porque estoy armando ya los grupos no armando los grupos, definiendo la cantidad de miembros que van a tener los grupos, que ahora un poco se los muestro, pero que pueden llegar a cambiar de acuerdo a cómo nos vaya. ¿Sí? Todo eso es lo que estoy intentando hacer, un poco proyectando, y por eso me interesa tanto la cantidad que somos. Uno más, uno menos, a esta altura les juro que me cambian. Por eso les voy preguntando. Si saben de algún compañero más, lo cual no está bueno. O sea, yo quiero que realmente lleguemos los 30 y pico, los 35 que tengo anotados, que lleguemos al final de la cursada y que se reciban y demás, y no ir postergando. Pero si hay algún compañero que ha tomado esa decisión, me avisan, por favor, para podernos organizar. Bueno, vamos con las fechas. Bien, estas son las fechas que se nos vienen para anotar y para tener en cuenta. Primero, 17 de mayo, próximo lunes, con ustedes, vamos a estar trabajando un poco problema de investigación. Siguiendo esta lógica de triángulo invertido, nos toca hablar de los problemas de investigación, qué son, cómo son, para qué sirven, cómo se escriben y demás. 24 del 5, feriado para todo el mundo, descanso. El día 31 les voy a estar tomando parcial de los temas nuestros trabajados. Acá se los tildé muy a grosso modo. Quienes vienen siguiendo las clases, quienes han podido contactarse con los PowerPoint, saben qué subtema está dentro de cada uno de estos. ¿Sí? Cuando hablo de conocimiento científico, vulgar, la definición de conocimiento y demás. Cuando hablo de ciencias, lo mismo, ¿sí? Para ir entendiendo. Hasta problema de investigación, lo que lleguemos a ver en la próxima clase. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Mientras tanto, mientras todo esto sucede, necesito que ya vayan no solo empezando a observar el problema, sino empezándose a agrupar, por lo menos tentativamente. Por ahora defino grupos de entre 4 y 5 integrantes, ni de 2, ni de 3, ni de 7. Entre 4 a 5 integrantes vamos a conformar los grupos para ya llevar adelante la práctica. ¿Cuándo lo vamos a empezar a ejecutar? Después del parcial. Yo necesito ver cuánto se viene comprendiendo hasta acá de lo que vamos trabajando. Eso ustedes lo van a poder dar cuentas en el parcial, y a partir de eso reencaminarnos. La idea no es que el parcial es un filtro, o si les fue mal es porque no saben, dejan la materia en crisis, no. La idea es que si hay algo que no comprendemos y por lo tanto no lo hemos podido resolver en el parcial, generemos a tiempo instancias para explicar, para reforzar algún contenido, y a partir de eso avanzar en la práctica. ¿Sí? Esto es lo que de alguna manera estoy tratando de decirles, de mostrarles. La idea es evitar por todos los costados que nos pase la gran Sheldon, ¿sí? De que alguno en el intento vaya quedando de esta manera. Por eso realmente traigo las fechas con tiempo. ¿Sí? ¿Qué les quiero decir? Porque sé que son las grandes dudas que empiezan a aparecer en ustedes. El parcial, ¿qué características va a tener? Nos vamos a conectar todos a las 6:30 de la tarde, ese día, el día 31. Si eventualmente hubiera alguien con alguna situación de los que me van manifestando, son cosas que lo vamos a acordar en lo particular. Por lo pronto todo el mundo se conecta a las 6:30. Vamos a trabajar con un formulario un cuestionario de Google Drive, seguramente esa sea la modalidad. Yo se los voy a explicar, lo van a ir completando tranquilos, me lo van a enviar a mí, luego les va a llegar a ustedes la retroalimentación y la nota. El parcial va a durar unos 40 minutos aproximadamente. Una vez que se cumple el tiempo, ustedes saben que estos formularios se cierran y ya no hay posibilidad de envío de la respuesta. Pregunto, entre paréntesis, ¿han utilizado o han sido evaluados por medio de los formularios de Google Drive? Yo no, profe. Bien, Yo no. sí, otros no. Hablo acá en las materias y en el cursado, más allá de que... Fuimos evaluados, profe, con la plataforma de la universidad. Bueno, Sí. es muy similar al uso de la plataforma, solamente que nosotros lo vamos a hacer por el cuestionario. A mí me resulta más amigable, les soy honesta, es una cuestión de modalidad mía. Entonces ese día nos conectamos a las 6:30, yo les paso por el chat el link.
de los distintos formularios, ustedes lo van resolviendo tranquilo, sea la compu, sea el celu, y cuando lo terminan lo envían como cualquier cuestionario de los que estamos acostumbrados a recibir, y después van a recibir, estoy diciendo muchas veces el recibir, pero bueno, después les va a llegar por mail a ustedes la retroalimentación y la nota que obtuvieron. ¿Sí? ¿Son preguntas para responder o es múltiple opción o cómo sería? Es una modalidad muy similar a la que hemos tenido quienes han cursado anteriormente conmigo. La modalidad es similar. Preguntas de reflexión para responder, para explicar. Algunas otras pueden llegar a ser verdadero o falso, marcar la opción correcta entre estas. Ninguna o pocas son preguntas de memoria o del concepto exacto, porque yo sé, a ver, chicos, quiero ir a este punto. Primero decirles que el día del parcial, yo necesito que todo el mundo esté con cámara y la posibilidad de micrófono, por lo menos cámara para vernos. Yo no les voy a pedir, me parece respetable, cada docente tiene su modalidad, pero yo no les voy a pedir que tengan 3 cámaras a la vuelta, espejos arriba, abajo, más allá, para ver si se copian, no copian, no. Puedo ver si es una locura ponernos en esa condición. Yo confío en ustedes como alumnos, como profesionales que ya son, en búsqueda de un título que los enriquece a ustedes. Confío en ustedes. De la misma manera, espero la misma actitud de ustedes, ¿sí? Que no traicionen mi confianza. En ese punto, sé que perfectamente hoy desde la virtualidad cualquiera de ustedes puede estar resolviéndolo al formulario y tener el PowerPoint abierto. Y no está mal, porque son machetes, porque son apuntes que uno tiene. Ahora, por eso es que digo que las respuestas no son exactas a cómo las trabajamos. Ustedes van a tener que reelaborar para responder o van a tener que recontraleer para marcar la opción correcta, porque sé cuáles son las cosas a las que ustedes tienen acceso y cuáles no. Entonces, a esa información que ustedes tienen, la idea es convertirla en un conocimiento del que puedan dar cuentas. ¿Se entiende lo que les digo? Entonces, en eso confío en ustedes. Después la vida me dirá si hice bien o no hice mal. Hasta acá nunca he tenido ningún problema. Creo que somos todos adultos. ¿Vale? ¿Cuántas preguntas tengo que ver? De acuerdo a cómo me inspire, pueden llegar a ser 10, son seguras, puede ser alguna más, de acuerdo a cómo lo planteen. ¿Sí? Para saber el tiempo que tenemos para hacer cada Los 40 minutos les recontra sobra, por eso está planteado con 40 minutos. Y de hecho después ustedes empiezan a descansar y demás, y ese día después del parcial yo les voy a explicar cómo nos vamos a organizar en los grupos y lo que se va a venir, ¿sí? Porque vamos a estar terminando mayo y ahí les voy a contar cómo nos organizamos en junio para la cursada y para empezar ya a trabajar en los grupos. La idea de ahí en más, y si el parcial sale bien, que la idea es que el parcial salga bien, que ustedes lo puedan aprobar, que haya conocimientos logrados, en mí está toda esa voluntad. Entonces, damos vuelta a la página y seguimos con la práctica. Si a muchos no les va bien, vamos a tener que frenarnos de alguna manera para recuperar estos saberes. Ahora, por eso digo que apelo a la honestidad. De poco y casi nada nos sirve copiar el concepto y que el formulario diga 10 de 10 si hay algo que no quedó claro. Porque cuando tengan que ir a la práctica no van a tener las herramientas, no se van a sentir seguros y va a venir una frustración tras otra hasta que termine el curso de la materia. Y no es lo que quiero generarles. Entonces, si hay algo que no se entiende o con honestidad no estudiaron, lo entregan, se presenta el formulario de esa manera y después veremos cómo resolvemos ese faltante. ¿Me explico, chicos, lo que les digo? Para ver realmente dónde estamos posicionados en cuanto al conocimiento logrado hasta acá. Bien, profe, una pregunta en realidad, Dale, no sé, me puede pasar como no me puede pasar. Por ejemplo, yo siempre que me conecto prendo la cámara, siempre. Sí. Hoy, por ejemplo, me conecté y la cámara no la puedo activar, se ve que es problema de internet, la prendo, la apago y no me puedo. En ese caso, que me toque ese día rendir y no pueda conectarme con la cámara, ¿qué hago? En ese caso, Babi, te saco del grupo, no entras más a la materia, no. No, porque me preocupa. Pueden pasar, yo sé que hay muchas cosas tecnológicas que nos juegan en contra. Para mí no es lo mismo realmente estar cerca de ustedes en estas instancias donde a veces la duda está y no lo preguntan por el chat y se largan y responden la que sea y que sea lo que Dios quiera. Para mí también es complicado. Si sucede, eventualmente lo vamos resolviendo en el mientras tanto.
¿Sí? Bien. ¿Por qué pido la cámara? Por una cuestión de intercambio, porque yo los puedo ver y darme cuenta si están confundidos, si están cansados, si están agobiados. Entonces, ir buscando la alternativa junto lo más parecido posible a lo que sucedería en el aula. Por eso pido la cámara, vuelvo a decir, y no los 45 espejos, porque de vigilante no me voy a vestir nunca. Y si en eso me equivoco, después la vida, como digo, me lo demostraron. No creo en el vínculo pedagógico y en la autoridad pedagógica que uno más o menos va construyendo en lo que nos conocemos más con ustedes. Y en eso me voy a basar. Pero la idea es podernos ver para poder intercambiar. Hay gente que al día de hoy, después de 3, 4 clases, todavía no le he escuchado la voz. Y no sé realmente cómo van llevando este proceso. No se trata de solo estar presente o ausente en la clase. Se trata de cómo van viviendo esto, que yo sé que no es fácil, que la profe habla 220, que son 2 conceptos teóricos, y a mí me interesa llegar. Si ustedes me apagan una pantalla eventualmente, o no hay un micrófono, y no puedo llegar, y no tiene que ver con mi voluntad, tiene que ver con que no puedo construir del otro lado lo que hoy la virtualidad me pone como un muro. ¿Se entiende, chicos? Va un poco por ahí. Sí, profe. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna duda más? ¿Algo más que quieran decir? ¿Que necesitan? No, profe, era eso. Bárbaro. Hoy terminamos. Perfecto, Gracias. Gaby. Terminamos nosotros. Yo ahora tengo otra reunión. Cuando me desocupo de la reunión, les subo el PowerPoint de esta clase para que ya también puedan ir teniendo ese material. Quien viene con el proceso, de alguna manera va contando el cuento de a poquito y no se le va a complicar tanto el momento de estudiar. ¿Sí? Por eso igualmente les estoy dando con 2 o 3 semanas de anticipación para que se organicen y no corran a último momento. Emi, sí, Emi, ¿algo me querés decir? Sí. Sí, estaba trabajando, por eso recién llego y bueno, medio como que no presté mucha atención. Cuando vea el Power y bueno, si tengo alguna duda, le consulto por el correo, ¿puede ser? No hay ningún problema, me escribís por el mail, Emi, y ahí vamos respondiendo. Bueno, eso. Ningún problema con eso, chicos. El mail mío se los dejé en el Power de la semana pasada, por si alguno no lo tenía, para que de ahí lo puedan sacar, y me escriben con todas las dudas que puedan surgir, no hay ningún problema con eso. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Muchas Buenísimo. Nos vemos. Bueno, espero que tengan una súper buena semana, que el frío no nos gane, y Hasta luego, profe. nos vemos la semana que viene, chicos. Nos vemos la semana que viene. Chao, que estén bien. Hasta luego. Chao, chicos. Chao a todos. Chao.